La Iglesia nos invita a reflexionar en este miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario en el texto de Marcos 6, 1 al 6. El texto dice así: En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿Y de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas? ¿Acaso no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Y Jesús les decía: no desprecian un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Hemos terminado de ver los 4 milagros y prodigios en donde Jesús se muestra como el Mesías. Primero él calma las tempestades, luego libera a los hombres del mal, después devuelve la salud a la gente y por último vence a la muerte dando vida. Sin embargo, sus discípulos aún no caen en cuenta que él es el Mesías esperado. No comprenden y les va a tomar un tiempo descubrirlo y poder proclamarlo. En el pasaje de hoy, Marcos nos relata la vuelta de Jesús a su pueblo, a Nazaret, en compañía de sus discípulos. Además de la incomprensión y falta de fe de sus discípulos, ahora Marcos busca mostrarnos que no solamente fue rechazado por las autoridades religiosas y políticas de Israel, ni solo por su familia, sino también por su propio pueblo, por aquellos a los que conoció y con los que convivió por más de 30 años. Bueno, pues Nazaret se encuentra también en Galilea, a unos 47 kilómetros de Cafarnaúm. Y según Marcos, parece que Jesús no había vuelto a su pueblo desde hacía tiempo. Tal vez desde que lo dejó para ir a Judea y hacerse bautizar por Juan. Pero algunas cosas habían cambiado. Jesús partió solo a Judea y ahora, después de un tiempo, vuelve a Nazaret, pero acompañado de un grupo de discípulos. Nazaret era un pueblito muy pequeño, alejado de los caminos principales, sencillo y desconocido, y en ese pueblito Jesús se crió y allí creció. Estaba conformado por unas cuantas familias, clanes o grupos familiares, principalmente dedicadas al pastoreo, en donde seguramente todos se conocían. Vivían en sencillas casitas de 1 o 2 cuartos, excavadas en la roca de la montaña, y como todo pueblito de la región, tenía su pequeña sinagoga y su fuente de agua. Y allí vivía el clan familiar al que perteneció Jesús, su familia ampliada. Sin duda de niño jugó con los de su edad, y seguramente con ellos concurrió a la sinagoga para la catequesis infantil. Y cuando fue más grande, aprendió el oficio de carpintero en el taller de su padre José, y allí trabajó hasta que cuando tuvo unos 30 años, lo dejó todo y se fue a Judea a hacerse bautizar por Juan. Hemos pues de suponer que al llegar, todo el pueblito se enteró que había llegado Jesús. Mateo nos dice que cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Parece que esto era algo que solía hacer Jesús, pero esta vez su explicación causó un asombro inusitado. Esta vez la multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿y de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esa que le ha sido dada? No sabemos qué enseñó Jesús, pero lo que dijo ciertamente maravilló a la gente. A tal punto que ésta no se podía explicar cómo es que Jesús podía hablar con tanta sabiduría. Pero parece que no solo enseñó con sabiduría, sino también da la impresión de que realizó algunas curaciones, pues la gente dice: ¿y esos milagros hechos por sus manos? Probablemente se trató de curaciones por imposición de manos. Pero si bien ellos están impresionados, no reconocen que Jesús está lleno del Espíritu de Dios. Y desconcertada, la gente no podía creer lo que estaba viendo y oyendo.
¿Cómo era posible que Jesús enseñase lo que estaba enseñando y pudiese curar imponiendo las manos? Pues antes, cuando vivió entre ellos, jamás hizo algo parecido. El asombro se debía a que ese Jesús, que conocieron desde bebito, nunca dio muestras de tanta sabiduría ni hizo nada parecido a curaciones milagrosas. Y dice el texto, que se escandalizaban a causa de él. La palabra escandalizar viene del griego y significa tropezar y caer. Y aquí tiene el sentido de sorpresa impactante, aquella que te hace caer de tu asiento. La inmediata reacción de la gente fue comparar al Jesús que tenían al frente con el Jesús que ellos habían conocido de niño y de joven. Y lo primero fue asegurarse que era el mismo. ¿Acaso no es este el carpintero? Según Marcos, el oficio de Jesús fue la carpintería. De esto vivía y con esto mantenía a su madre. Tal vez él fue el carpintero del pueblo, y todo trabajo de carpintería se le refería a él. Inmediatamente después la gente hace referencia a su madre. ¿No es este el hijo de María? A ella la conocemos, vive en nuestro mismo pueblo, ella lo ha dado a luz. Puede haber una especie de insulto al referirse hacia Jesús, pues lo normal en una sociedad tan machista era hacer referencia de alguien por su padre y no por su madre. Pero también puede ser que no se menciona a José, pues tal vez hacía ya tiempo que había fallecido. Por último, la gente sorprendida cita a su clan familiar. ¿Acaso no es este el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Como saben, la palabra hermanos no necesariamente significa hijos de los mismos padres. Pues como ya se dijo, en arameo no hay una palabra específica para primos. Y a los primos y primas se les llamaba hermanos, porque eran todos del mismo clan familiar. Por tanto, aquí la gente del pueblo se refiere al amplio grupo familiar, conformado por tíos, primos, primas, quienes entre ellos se consideraban hermanos. La gente busca saber si el Jesús que tiene al frente es el mismo que conocieron y que vivió entre ellos por unos 30 años hasta que se fue a Judea. Y sí, efectivamente es el mismo, pero no es igual. Su cambio ha sido abismal. Lo ven y no lo pueden creer, y se escandalizaban, perdían piso, se caían del asiento a causa de él. En respuesta a la actitud de la gente, Jesús cita un refrán popular. Un profeta, solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Este refrán busca subrayar que a los más cercanos les cuesta aceptar que uno pueda cambiar, crecer, mejorar y llegar a ser distinto de la imagen que se han hecho de uno. Jesús aquí se considera a sí mismo un profeta rechazado, como lo fueron Elías y Eliseo. Toda esta tensión que se generó con el regreso de Jesús nos debe llevar a pensar que durante su infancia, juventud y temprana adultez, Jesús debió haber sido un judío total y absolutamente normal. Nada lo debió distinguir de sus semejantes, excepto su inteligencia extraordinaria, que tal vez por su modo discreto de ser, no la hacía notar. Durante sus años en Nazaret, Jesús pasó totalmente desapercibido. Fue uno más, un honesto carpintero del lugar. El asunto es que Jesús fue tan normal que nada de lo que dijo o hizo durante esos primeros 30 años pudo hacer prever que él podía ser el Mesías esperado. Por eso ahora que aparece como un sabio profeta, no quieren darle crédito, pues lo conocieron como era y ahora se resisten a aceptarlo como es. Jesús se presenta en su patria como un profeta inspirado por el Espíritu de Dios, pero ellos saben que es solo un artesano. Y aunque dicen conocerlo, en realidad no lo conocen, pues se preguntan asombrados de dónde le viene toda esa sabiduría. Recordemos que los evangelios no nos cuentan la vida de Jesús, no son biografías de él, son una especie de catecismos que buscan demostrarnos que Jesús es el Mesías.
Su objetivo es que creamos en Él, que creamos que Él es el Mesías. Y como lo que hizo y dijo durante su infancia, juventud y temprana adultez, nada aporta a demostrar que es el Mesías, por eso los evangelistas no nos hablan de esa etapa de su vida y nada nos dicen de su infancia y juventud, pues en esos años no hay ningún signo que muestre que Él es el Mesías. En conclusión, su propio pueblo lo rechazó. Y es de notar que para subrayar este rechazo el texto no menciona el nombre de Jesús. Para referirse a Él, solo usa pronombres despectivos. Este, ese. Jesús se maravilló de la falta de fe de sus paisanos. ¿Cómo no pueden creer a pesar de los signos que está dando? Y el texto concluye diciéndonos que no pudo hacer allí ningún milagro. Pues los milagros están íntimamente relacionados con la fe en Jesús. Pues el milagro supone la colaboración, la participación de uno. Si uno no pone de su parte, si uno no confía, el milagro no sucede. Si no crees que Él te puede curar, entonces no te vas a curar. Pues Dios no se impone sobre la persona. Y como la mayoría de los de Nazaret no creyeron en Jesús, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo, dice el texto, unos pocos enfermos que sí creyeron en Él, y a ellos curó imponiéndoles las manos. Pidámosle a Dios su gracia para conocer más profundamente al Señor, y así enamorarnos más de Él y de su camino, y nos animemos a seguirlo sin condiciones. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.